Bueno, vamos a eh, empezar, ¿no? Con esto de la contratación bancaria, ¿no? Recapitulando un poquito lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Y bueno, la contratación bancaria, ¿no? Como todo otro contrato o convención que se realiza entre las, ¿no? El, es un registro físico, ¿no? Que da cuenta o testimonio de la existencia de un negocio jurídico, ¿no? O de la realización de un acto con consecuencias jurídicas, ¿no? Para las partes que están suscribiendo, firmando o interviniendo, ¿no? Entonces, es indudablemente un acuerdo de dos o más personas que resulta en la creación, modificación o extinción de un derecho, ¿no? No se puede hacer un contrato unilateral. Eso se llama declaración voluntaria, ¿verdad? O, eh, o, o tal vez eh, puede ser una aclaración, ¿verdad? Hecha para ejercer el propio derecho, pero no es un contrato, ¿verdad? No me puedo obligar a mí mismo a hacer algo, ¿no? Entonces, necesariamente es bilateral, ¿no? Y bueno, si es bilateral, existen contraprestaciones recíprocas, ¿no? Eso creo que se refiere al término de sinalagmático, ¿no? Que seguramente ya en materia de contratos de civil 3, obligaciones y contratos, ya hemos avanzado todo lo que respecta a la teoría de los contratos, las partes que contiene, ¿verdad? Intervinientes, antecedentes, objeto, si existe precio, forma de pago, ¿no? O garantías y luego también la aceptación, ¿no? Y la fecha, la firma, ¿no? Como partes esenciales. Y no difiere de eso, solamente que se agregan otras cláusulas que son especiales de este tipo de contrato, que es, digamos, son los contratos que se establecen con las entidades de intermediación financiera. Y como señala la diapositiva, no es más pues que un acuerdo, ¿no? Porque yo voy al banco y a una entidad de intermediación financiera y contrato un servicio financiero, ¿no? Entonces, ¿quiénes vamos a firmar? El representante del banco con atribución para firmar este tipo de contratos y yo, ¿no? Entonces, es un acuerdo de dos o más personas, ¿no? Que crea, modifica o extingue un derecho. Tal vez crea el derecho de acreencia, ¿no? Sobre el derecho patrimonial de la creencia y y de obtener el monto prometido a favor de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Y genera la obligación de pago a favor del deudor. Pero si este incumple, ¿verdad? Y luego se le inicia un proceso, pues se le hace algunas gestiones administrativas y luego se le inicia algunas acciones judiciales y se llega al remate. Entonces el bien ofrecido en garantía va a dejar de ser del deudor y se va a adjudicar a quien haya postulado en el remate o en su caso tal vez también puede adjudicarse a la entidad de intermediación financiera, ¿no? En todo caso, cuando esa situación se presente, se va a extinguir el derecho a favor el derecho propietario a favor del deudor y va a crearse o va a originarse a favor del adjudicatario. O también puede modificarse, ¿verdad? Eso cuando constituimos la hipoteca. Nos presta el banco, le damos el bien, la hipoteca hace el gravamen en la columna B, de gravamen y restricciones. Y bueno, el resultado de ello no voy a poder realizar nuevos trámites de corrección de datos de identidad, porque tiene trámites pendientes, no voy a poder, este, bueno, no voy a poder vender. Sí puedo ofrecerlo en hipoteca nuevamente, pero es poco probable que alguien más me preste si tiene ahí anotado una deuda. Entonces se asegura el derecho patrimonial del banco, ¿no? Entonces en ese caso se está modificando el derecho propietario del,
del deudor. Ahora, en cuanto a la noción de lo que tenemos que tener presente para decir que es un contrato, ¿no? Nos la otorga nuestro Código Civil en su artículo 450, cuando señala que está vamos a buscar el Código Civil, no lo tengo ahorita a la mano. Entonces, como íbamos revisando, ¿no? El artículo 450, al respecto de los contratos en el Código Civil de manera genérica, señala que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, ¿no? Y es lo que se hace entre el usuario financiero y la entidad de intermediación financiera cuando se contrata un servicio financiero, ya sea una operación activa o pasiva, ¿no? En- con con el banco o la entidad de intermediación financiera y que está registrada en un documento físico. Ahora, este, eh, este recurso, con la característica de que sea en físico el recurso de los contratos, ¿no? Que no pueda ser verbal, ¿verdad? Que tenga que ir siempre el cliente a firmar, al notario, al reconocimiento de firmas, o en su caso a la protocolización, ¿verdad? Son solamente medidas para asegurar la ejecución y el perfeccionamiento de las operaciones de intermediación financiera, ¿no? Pero el banco, como es el dueño del derecho patrimonial, entonces él podría dar en un documento privado o, con un simple reconocimiento de firmas, como otorga, ¿verdad? No es, eh, no es raro que el banco tramite procesos de medida judicial de reconocimiento de firmas, ¿no? O que se inicie el proceso con un documento con reconocimiento de firma. Porque el, este, digamos, este instrumento, ¿verdad? Que representa el contrato entre el banco o la entidad de intermediación financiera y el usuario financiero, en ninguna parte de la norma dice que tenga que ser una escritura pública o un protocolo notarial, ¿no? Entonces puede realizarse en cualquier documento, pero es siempre el documento público otorga más seguridad al, a los suscribientes, ¿no? Para poder dar fe de la existencia del contrato, de las obligaciones y del negocio jurídico en sí mismo. Entonces, el banco opta, ¿verdad?, por realizar protocolos, pero también si revisan el material que les he compartido, también hace reconocimiento de firmas, ¿no? Depende del usuario financiero. Tal vez es un usuario financiero que ya varias veces ha contratado y ha pagado sus préstamos al día sin ningún retraso y tiene, por decirlo así, un buen historial. Entonces, y siempre ofrece la misma garantía. Y como es cumplido todo, entonces con reconocimiento de firmas nomás lo hace. Ahora,
para que un contrato sea válido, tiene que cumplir con 4 partes esenciales, ¿no? El consentimiento, el objeto, la causa y la forma, siempre que sea legalmente exigible, ¿no? Al respecto, también el artículo 1200, bueno, no me acuerdo bien el número preciso, pero entre sus prescripciones el Código Civil señala qué tipo de contratos o qué tipo de documentos o negocios jurídicos tienen que registrarse mediante documento público para ser tomados como válidos. Entonces, si yo no lo realizo o protocolizo y no lo vuelvo una escritura pública, entonces el, en ese caso en particular no va a ser tomado como, no va a tener eficiencia porque va a faltar ese requisito formal de que sea pues una escritura pública. No, pero eso porque lo manda la norma, ¿verdad? Dice contratos que tienen que ser realizados mediante escritura pública. La hipoteca, la antícresis, ¿no? Y otros. Ahora, estos contratos, ¿verdad? Ya sea bueno, de cualquier índole, ¿no? Tiene que contener estas 4 partes esenciales que establece el artículo 452 del Código Civil. El consentimiento, el objeto, la causa y la forma, ¿no? Y bueno, yo le pondría también la identificación de las partes, ¿no? Porque si no pones quiénes son, ¿dónde los vas a identificar? Entonces, en el artículo 452, ¿no? Que establece los requisitos para que los contratos sean válidos, impregna también a la materia de los servicios financieros y del derecho bancario, y hay que cumplir también con estos requisitos de manera mínima, pero el banco no solamente da cumplimiento de estos requisitos, sino que también eh, tiene sus propios, eh, ¿cómo decirlo? Tiene sus propios, bueno, tiene sus propias características, ¿no? Pero que se basan siempre en este 452. Luego le aumentan otras cláusulas de garantía hipotecaria, de penalidades, de todo, pero el, estas 4 son, digamos, como básicas, siempre tienen que estar, ¿verdad? Y la identificación de las partes, porque si no, ¿cómo voy a saber quién ha contratado? Y si incumple, ¿cómo voy a saber a quién le voy a reclamar? Si no está su nombre ahí, entonces la identificación de las partes es también un elemento esencial de los contratos y de los contratos eh, eh, bancarios o de los contratos que se establecen entre el usuario financiero y la entidad de intermediación financiera, ¿no? Y, y también tienen la cláusula especial del, del domicilio de acuerdo al artículo número 28, 29 del Código Civil, ¿no? Entonces, esos elementos son de verdad esenciales dentro de lo que representan los, eh, los contratos con las entidades de intervención financiera en general. Entonces, si vamos repasando un poquito, ¿no? Así, rápido más, el, aquí arriba estarían las partes, ¿no? Porque es lo primero que se identifica. Si alguno ha visto un contrato y un contrato con una entidad de intermediación financiera, siempre dice cláusula primera de las partes. Son partes intervinientes en el presente acuerdo de préstamo de dinero. Los señores, ¿no? Bueno, le ponen todas sus generales. ¿Y cuáles son las generales? Bueno, están en el reverso del carnet, ¿no? Nombre completo, estado civil, domicilio, número de carnet de identidad, por lo menos, ¿no? La profesión o la ocupación es muy importante. Ahora, estos, eh, estos datos, ¿verdad? Aparte de ser copiados así en su totalidad, tiene que también al final decir
bueno, quien al presente documento será denominado como el prestatario o el deudor y el otra parte el acreedor. Para que luego a lo largo del contrato no esté repitiendo 1000 veces su nombre, sino solamente ponga el acreedor declara, el deudor declara y, y así optimiza el tiempo. Entonces eso para la cláusula primera y creo que también ya habíamos avanzado mucho más a detalle este punto en la parte de las minutas cuando nos ha tocado el derecho notarial. Entonces seguramente ya tienen conocimiento de lo que es el objeto también, el objeto es el negocio jurídico que se está pretendiendo realizar con la suscripción del contrato, ¿no? La compra-venta, la hipoteca, la cancelación de gravamen. ¿No? En este caso, las, eh, las partes, ¿no? Al presente declaran, eh, declaran o expresan su pleno consentimiento con los términos establecidos en el presente contrato de compra, en que todas y cada una de sus cláusulas, ¿no? Y se establece asimismo que el objeto del presente contrato es la realización de la compra-venta definitiva del bien inmueble descrito en este instrumento en la cláusula segunda o primera o donde hayan puesto en el número que hayan puesto todos los documentos, todos los datos relativos a la propiedad, ¿no? Y así por convenir a sus intereses convienen en realizar la compra-venta del bien inmueble descrito de notario, ¿no? Y ese es el objeto, ¿no? Luego, luego del objeto está la causa, ¿no? Y la causa, ¿qué sería? Comprar y vender en un precio, ¿no? Entonces sería del precio y la forma de pago. Y, bueno, el precio se establece en moneda de curso legal, nacional o extranjera. Y la forma de pago siempre se describe porque a veces algunos pagan al momento de firmar el contrato, otros otorgan algún plazo prudencial para que digamos, se pueda, para que se pueda perfeccionar. Y en cuanto a la forma, ¿no? Siempre que sea legalmente exigible es también una parte esencial del contrato, como habíamos visto en el Código Civil, ¿no? En su momento. También, y en anteriores semestres, el Código Civil exige que ciertos contratos sean llevados a cabo por documento público para ser efectivos, ¿no? Entre ellos la antícresis, ¿no? La constitución de hipoteca y la cancelación de la misma. Y es para que eh, pueda ser inscrita en el registro público porque es un requisito exigido por la oficina pública encargada del registro que las escrituras o los contratos de disposición o modificación del derecho propietario sean realizados mediante un protocolo notarial. Y también el Código Civil mismo establece que eh, el, los contratos que no mantengan la forma no van a ser efectivos al momento de su reclamación. Entonces, por ejemplo, si yo he contratado un anticrético y no lo he hecho registrar en escritura pública, puedo reclamar, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer, volver la escritura pública con reconocimiento, voy a ingresar a derechos reales o lo voy a hacer con reconocimiento judicial de firmas, ¿no? Y luego recién voy a empezar con la tramitación. Entonces, ¿por qué yo tenía un instrumento público que no estaba dirigido a su registro? Porque la forma correcta es presentar un instrumento, un documento notarial, ¿verdad? Y no un documento privado. Entonces, hay que cuidar también la forma de los contratos y también la redacción del mismo para que no
ofrezca algunos términos ambiguos o de doble interpretación, ¿no? Y que den lugar a que luego se incumpla y se justifique el incumplimiento del contrato. Entonces tienen que estar todos los pormenores redactados en el mismo, aunque parezca un poco redundante o algo, pero siempre es mejor el, no, no, nada está, mejor es que esté de más a que esté de menos. Entonces, a la hora de realizar contratos, no podemos poner alguna, algunas cláusulas extras, ¿no? Que siempre estén en conocimiento de las partes, pero tampoco podemos ser abusivos, ¿verdad? No, como entidad de intermediación financiera no podemos ir en contra de los derechos del usuario financiero, porque si no nos van a denunciar. Ahora, este contrato, ¿no? Al que estamos haciendo referencia, es un contrato con todas las características de todos de los contratos establecidos en el Código Civil para el derecho privado entre particulares y personas naturales y jurídicas, ¿no? Pero tiene la característica de que siempre va a ser llevado a cabo por la entidad de crédito y por ello se llaman contratos mercantiles. O sea, son actos de comercio amparados por el Código de Comercio y todos ellos son contratos de empresa. Entonces, se dice eso porque la intermediación financiera es la actividad principal, ¿no? Y son esa clase de contratos porque en ejercicio de la actividad principal eh, se está suscribiendo este tipo de documentos. Ahora, el contrato bancario, ¿no? Tiene más especificaciones que esta definición genérica que nos ofrece el artículo 450, cuando señala que existe contrato solamente por el acuerdo de dos o más personas, que es, bueno, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para construir, modificar o escribir una derecho o una relación jurídica. Entonces, vamos a hablar de la definición en términos de, del derecho bancario. No podemos ofrecer alguna otra definición que es más completa y que señala que el derecho bancario es el esquema jurídico de la operación bancaria. La operación bancaria puede ser activa, pasiva, siempre va a tener características eh, económicas, ¿verdad? Características financieras, pero también tiene características jurídicas. Y una de esas características es el contrato bancario, que por eso se le llama el esquema jurídico de la operación bancaria. Le da fuerza legal a esta transacción que se está realizando. Y este contrato bancario tiene por característica que constituye, extingue, modifica, regula la relación jurídica entre un usuario y la entidad de intermediación financiera y que tiene por objeto una operación bancaria, como el préstamo, como la caja de ahorros, como la cuenta corriente. Entonces, lo que hace este acuerdo de voluntades, o lo que representa este contrato, es un acuerdo de voluntades entre la entidad de intermediación financiera y el usuario financiero que crea, modifica, regula o extingue una relación jurídica que se caracteriza por un objeto eh, subjetivo, no, un elemento subjetivo, que es la participación de la entidad de intermediación financiera, y el elemento objetivo, que es la existencia del crédito del usuario hacia la entidad o viceversa, ¿no? O sea, del usuario hacia la entidad cuando ahorro y de la entidad del usuario cuando voy a sacar
cuando voy a, cuando hablamos del elemento objetivo, no estamos hablando del, del crédito hacia la entidad o viceversa. ¿Cómo, bueno, cómo realiza el crédito hacia la entidad? Pues depositando, ¿verdad? Eso era lo que quería decir. El crédito del usuario hacia la entidad financiera se traduce en depósitos de ahorro y la viceversa, o sea, de la entidad hacia el usuario, se traduce en los contratos de préstamo que se suscriben. Y aparte de tener los elementos esenciales que ya habíamos visto como objeto, las partes, la causa, el consentimiento, también existen otros elementos dentro de esta estructura de los contratos bancarios, ¿no? Los elementos personales, reales y formales que los vamos a revisar a la vueltita del receso. ¿Aló, doctor? Sí, ahorita le confirmo que no sé si ingresar. Sí, doctor, ahorita ¿de Ángel qué? Y yo sí, ahorita sí, sí, sí. No,
Sí, esta es la última que había dado, tiene fecha del 11 de septiembre de la organización, digo, de la organización. No, este no. El- hasta mañana vamos a hacerlo del señor Carvalho y póngale el viernes voy a empezar a ingresar. Sí, sí.